nos dice, ahora estudiamos modelos que involucran variables dependientes del tiempo y de valores de la misma variable en periodos anteriores. Esto es clave, por ejemplo, para sus clases de econometría en series de tiempo, conocidas como variables autorregresivas, y sistemas de variables que interdependen en el tiempo, que vistas en términos vectoriales se denominan vectores autorregresivos. Ahora, aquí podríamos estar viendo una serie de tiempo, ¿cierto? Pero podríamos estar pensando un fenómeno netamente matemático, ¿de acuerdo? No sé, por ejemplo, la formación de un precio o la formación de la demanda. Yt igual a yt menos 1 más una... Este μt puede ser un término estocástico o puede ser también otra variable que no tenga que cumplir las condiciones, por ejemplo, del término estocástico ruido blanco en econometría, ¿de acuerdo? Podría ser. Digamos que ahí lo presento a ustedes es como para hacerlo un poco familiar a lo que ustedes han visto en econometría, ¿no? Que es más, uno pudiera introducir aquí los otros parámetros, ¿no? O sea, uno escribir, por ejemplo, aquí que el beta 1 más el beta 2. Si ustedes hacen lo siguiente, por ejemplo, beta 1 más beta 2, ¿sí ven? Es mucho más familiar, ¿cierto? Las ecuaciones que han visto en econometría, porque tienen una variable dependiente y una variable independiente. Ambas ocurren o han ocurrido. Por ejemplo, el YT ocurre ahora y esta ocurrió ayer. Pero la de ayer, T-1, también depende de la de antier, o sea, T-2. Eso es algo que más tarde veremos, ¿no? Y es la recursividad en estas ecuaciones. Mm, Noten entonces que esta ecuación es una ecuación interdependiente en el tiempo, ¿ya? Y es una ecuación en términos discretos. Por cierto, uno en econometría lo escribe de esta manera, es por la medición, ¿ya? Porque no realmente tiene los datos o las variables las tiene de forma discreta en el tiempo. Por ejemplo, el PIB del año no sé, 2020, por ejemplo, que depende del PIB del año 2019 o el consumo. El consumo tiene un poco más de sentido acá. El consumo de un periodo depende del consumo del periodo anterior y depende bueno, el sistema de econometría, uno diría de un ruido, de un factor o de una variable de ruido blanco, que sería este mu sub t en el periodo t. Dice, por ejemplo, cómo los demandantes o cómo la demanda responde a los precios en una economía discreta. Los precios solamente cambian en ciertos intervalos de tiempo. Depende de cómo fluye la información y de quién modela el fenómeno. Si la información fluye instantáneamente y la cantidad demandada en el momento t solamente depende del precio en t, entonces la demanda es una función continua. Y esa función continua se podría escribir de esta manera. O sea, la demanda en t se puede escribir como la demanda que depende de forma instantánea del precio en t. Por otro lado, depende de las expectativas de los precios, por ejemplo, en T-1. Entonces, la dinámica, la función de la demanda, podría interpretar de manera discreta. Es decir, la demanda en T depende del precio en el periodo T, en ese mismo periodo, y depende, por ejemplo, del precio en el periodo anterior. Por el lado de los productores, entonces nos dice que ellos determinan las cantidades ofrecidas para bienes que se producen instantáneamente o la cantidad ofrecida depende de los precios en T, T-1, etc. Así se encuentran, por ejemplo, las cantidades producidas por el sector agrícola que están determinadas por los precios del periodo anterior. Si además las cantidades son funciones lineales de los precios, entonces uno podría estar escribiendo las funciones de esta forma. Bueno, la ecuación de la demanda y la ecuación de la oferta, que son dos funciones, ¿ya? Y es lo mismo que nosotros conocemos como la función de la demanda y la función de la oferta. Observen en este caso que las cantidades, la demanda y la oferta, dependen del precio en el periodo T, mírenlo, en el periodo T, pero además dependen de forma lineal, ¿sí? Son funciones lineales, o sea, esto es una línea recta. Aquí lo tenemos escrito de forma general, ¿no? No con valores adecuados para los coeficientes, sí, por supuesto, por ejemplo, en el caso de A, uno podría de una vez decirlo acá,
A debe ser menor que cero. Esa es la pendiente. En el caso de B, pues en principio, allí B sí debe ser mayor que cero. En los casos de la oferta, C y D, entonces C, pues para que cumpla la ley de la oferta debe ser positivo. En el caso de la D, puede ser cero o también se pudiera ser mayor o igual que cero. El proceso de ajuste de los precios y las cantidades genera el llamado proceso de la telaraña o teorema de la telaraña. Para un precio y cantidad iniciales, P sub 0 y Q sub 0. Si hay un exceso de demanda en el primer periodo, los precios tienden a subir. Al incrementarse los precios en el próximo periodo, los oferentes están dispuestos a incrementar la cantidad ofrecida. Lo que ocurre es que cuando los oferentes incrementan la cantidad ofrecida más allá de lo normal, entonces pueden producir un exceso de oferta. Y ahí, si hay un exceso de oferta, entonces los precios van a tender a bajar. Y así sucesivamente, ¿no? Cuando los precios bajen más allá del equilibrio, entonces va a haber un exceso de demanda, lo cual quiere decir que los productores, viendo ese exceso de demanda, van a producir después más. Y el problema es que si pasa por encima del equilibrio, entonces va a haber un exceso de oferta. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Ahí va a fluctuar alrededor del precio, de equilibrio. Pero lo que dice acá, ¿no? Este proceso, dependiendo de las curvas de oferta y de demanda, converge a algún precio y cantidad de equilibrio. Diverge o se queda en un ciclo. O sea que esto que ustedes están viendo acá, estas tres opciones, son las que nosotros siempre vamos a ver en economía discreta y en economía continua alrededor de un punto. Y es importante que ustedes tengan esto en mente. Este proceso, dice, dependiendo de las curvas, se puede cambiar un poco esa frase, mire, cambiarlo de esta manera. Este proceso, o sea, el proceso de dinámico, dinámico, dependiendo de las funciones y voy a añadirle algo más, dependiendo de las funciones y de las condiciones del problema, converge, palabra clave, a algún equilibrio, diverge o se queda en un ciclo. Vamos a estudiar bajo qué condiciones este tipo de modelos convergen y qué significa converger. Entonces, si hay mayor demanda que oferta, eso lo que hace es que los precios tiendan a subir. ¿Qué pasa si los precios son altos? Hay incentivos de los productores para producir más. El problema es que ellos no saben hasta dónde. Como no saben hasta dónde, entonces pueden llegar a producir sobre oferta. Y al producir sobre oferta, lo que puede pasar es que ahora el precio comience a caer. Y así se empieza a dar sucesivamente y poco a poco ese ciclo. Pero lo interesante de ese ciclo, de la gráfica que ustedes ven allí, la A, llamémoslo así, la A, es que en este ciclo la solución converge. Es decir, al final va a haber una solución para llegar a un punto de equilibrio. ¿Y qué significa divergente? Pues que usted puede arrancar en un punto y lo que puede pasar es que se puede alejar del equilibrio. Eso es una fluctuación divergente. ¿Y qué es una fluctuación continua? O que nunca, no converge ni diverge, ¿no? Sino que gira alrededor de un punto. ¿Qué es una sucesión? Pues es algo que sucede en el tiempo. Por ejemplo, t, t más 1, t más 2. O también, si por ejemplo uno lo mirara hacia el pasado, por ejemplo, una sucesión, filosóficamente hablando, podría estar referida a algo que ocurrió hace 5 días, después que ocurrió hace 4 días, después hace 3, hace 2, hace 1 y llegamos al día de hoy. O sea, esa es una sucesión. Matemáticamente, pues también se podría escribir de esa manera, ¿ya? Y es que la variable en un periodo de tiempo t depende de lo que haya ocurrido en el pasado. Formalmente, en términos matemáticos, una sucesión la podemos describir de la siguiente manera. Una sucesión de números reales es una función cuyo dominio es un conjunto infinito de naturales.
Ok, es matemáticamente lo que está escrito, ¿no? Acá. Y su recorrido es un subconjunto de números reales. Se usa XT, o sea, se usa la notación XT para describir los valores de la sucesión f de t igual a XT. Aquí nos dice, ¿no? Es una sucesión, es una función f que depende de t igual a XT, cuyo dominio es un conjunto finito, o sea, su dominio A es un conjunto infinito de naturales o contenido en los naturales y su recorrido o rango pues será el subconjunto de números reales. Generalmente se considera que las sucesiones tienen como dominio el conjunto de los naturales, pero también pueden definirse un subconjunto de los enteros. Cuando se aplican al comportamiento de una variable de estado en el tiempo, t se considera como la variable tiempo y xt el valor de la variable de estado en el momento t. Esto que aparece acá es algo que sí es bastante importante de memorizar, ¿saben? También, y de tener en cuenta para lo que es los temas de economía dinámica u optimización dinámica, ¿ya? Y es empezar a colocarle nombres a cierto tipo de variables, ¿ya? Por ejemplo, una variable de estado, ¿sí? ¿Qué es una variable de estado? Pues es esa variable que cambia en el tiempo. Hay otro tipo de variables, ¿cierto? Pero pues esas las veremos después. Por ahora, por favor, para que vayan ahí pues tomando nota, ¿no? Variable de estado. Así le vamos a llamar a estas variables, xt. ¿Listo? Bueno, se usa la notación xtn, o sea, la sucesión xt en los naturales, o simplemente xt para denotar los valores de la sucesión. Cuando nosotros hablamos de una sucesión, gráficamente piensen en esto, por ejemplo. Miren, esta es una sucesión. Bueno, dice, en el ejemplo anterior muestra la definición explícita de sucesiones. Y nos dice, si se conoce el valor de t, al reemplazar en la fórmula se consigue el valor de xt. O sea, uno pudiera decir esa sucesión y, por ejemplo, la siguiente sucesión, xt, ¿cómo la escribiríamos? Por ejemplo, la podríamos escribir aquí así. 2 más menos 1 a la t dividido t. Si ustedes se fijan, esto es como si fuera una función, ¿de acuerdo? Es una función, como lo hemos visto desde el principio de semestre. Pero sucede que esta función es algo especial, porque esta función, ¿sí? Es una sucesión, o sea, no es cualquier función. Ese es el punto al cual quiero llegar con ustedes. No es cualquier función, es una función muy especial y esa especialidad la da este nombre. Y es que esa es una sucesión. Y es una sucesión porque todas las veces que ustedes le dan un valor cualquiera a t, entonces xt tiene un resultado. Por ejemplo, si t es creciente, sucede que xt es decreciente. Es más, cuando t tiende al infinito, xt tiende a cero. Otra pregunta que uno va a resolver luego o va a querer resolver en economía dinámica es si esta solución, o sea, el punto al cual converge, ese punto es estable o no es estable. O sea, estable, ¿qué quiere decir? Que no importa usted de dónde arranque, no importa si t es 1 o t es 100 o t es 200, si usted arranca en t200 o en t1, al final, cuando t tiende al infinito, tiende al mismo número. Si t tiende al infinito, xt siempre va a tender a cero. Preguntas clave. ¿Converge la sucesión? Respuesta, sí. La otra pregunta era, ¿a qué valor converge? Respuesta es cero. Una tercera pregunta. ¿Es estable la solución? Respuesta. ¿Qué significa que sea estable? Que no importa de dónde arranque, siempre vamos a llegar al mismo número. Bueno, veamos por acá, ¿cierto? Entonces hemos visto aquí el ejemplo y dice, pero además existen formas implícitas para las sucesiones. Comúnmente se denominan ecuaciones en diferencias. Su forma general es la siguiente. xtk, que depende de o es función de xt más 1 hasta xt más k menos 1, donde f define alguna función, ¿ya? Alguna, cualquiera. Y x1 hasta xk son los valores conocidos o que se conocen como valores iniciales del problema.
Hay unos ejemplos, entonces lo que yo quiero hacer con ustedes acá es irlos solucionando. Entonces, quiero que miremos este primer ejemplo. Entonces lo vamos a ir escribiendo. Esta ecuación es una ecuación. Ahora, noten aquí que esta ecuación relaciona yt con yt más 1. Y a esto se le conoce como una ecuación en diferencias de primer orden porque el máximo salto de t es de 1. De yt a yt más 1, ¿cuánta diferencia hay? Solo una diferencia, o sea, del 1, aquí está. Bueno, b, esto también es una ecuación en diferencias de primer orden. Miren que en esta ecuación solo aparecen estos variables, yt y yt más 1. Otro, yt más 2 igual a yt más yt más 1. Entonces es una ecuación en diferencias de segundo orden mejor. Uno pudiera también tener un último caso. O sea, estos casos acá que les estoy colocando a ustedes son casos sencillos, pero que pues, en cualquier lado también se van a notar, ¿ya? O sea, pueda que uno tenga este tipo de ecuaciones de cualquier orden y aquí tenga más parámetros, más variables, ¿ya? Aquí tendríamos en esta sería bueno también mencionársela, ¿no? T más 2 igual a raíz de yt y de t por yt menos t menos 1. Es una ecuación en diferencias de segundo orden. A pesar de que no está yt más 1, el salto máximo de los subíndices es de 2. Ahora, es importante darse cuenta que si el índice t se reemplaza por cualquier otro índice que cubra el mismo rango de valores, la ecuación así obtenida es equivalente a la ecuación en diferencias original. Por ejemplo, P puede reemplazarse por E-1 o E-2 y la ecuación en diferencias permanece sin cambio. Miremos esta que está acá arriba, YT más 1. Si de esta T es igual a 0, se obtiene, si T es igual a 0, entonces aquí se obtiene 1. ¿Aquí se obtiene qué? Es por Y sub 0. Ahora miremos otro caso. Si T es igual a 1, entonces se tiene 1 más 1, 2, y en el otro lado tendríamos 1. En todo caso, siempre tendremos la ecuación en diferencias de primer orden. Y en esencia es la misma. En ese sentido, entonces vamos a ver una definición. Una solución de una ecuación en diferencias es un conjunto de valores para y como función de t, tal que cuando estos valores se sustituyen en la ecuación en diferencias, la última ecuación se satisface como una identidad para todos los valores aplicables de t. Y en ese sentido, entonces quiero que veamos unos ejemplos. Primero, escriba los primeros 4 términos, estando al revés, de la sucesión dada por yt igual a un medio t multiplicado por t más 1. Para t, pues entre los números naturales, ¿no? Como hablábamos hace un rato, t1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Bueno, noten aquí que esta es una sucesión, ¿cierto? Que es yt. Y yt, pues fíjense ustedes que dependen de manera exógena de t, y t pues lo conocemos con mucha claridad, que es 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. Y ya tendríamos el valor de YT, ¿de acuerdo? O sea, esta, digamos que en principio es a lo que quisiéramos llegar, pero la idea del ejercicio es, teniendo en cuenta esta sucesión, pues que escribamos los primeros 4 términos, o sea, para t igual a 1, 2, 3, 4, y que demostremos, entonces aquí está el ejercicio, demuestre que esta sucesión es una solución, la ecuación, diferencias, de esta que está acá abajo. Así aquí la solución. Ya, hagamos los cálculos para los 4 periodos. Lo que decimos es lo siguiente. Entonces, reemplazando en la sucesión. En esta la que tenemos que reemplazar. Listo. Entonces aquí, para t igual a 1, entonces sería y1 igual a 1 medio por 1, 1 más 1. Entonces, ¿esto a qué es igual? Da 1.
Ahí ya tendríamos un primer valor para t igual a 1. Ahora, para t igual a 2 nos daría y2 finalmente, para t igual a 4, listo. Podemos notar estos términos satisfacen la ecuación en diferencias. O sea, estos términos 1, 3, 6, 10 para y1, 2, 3 y 4 satisfacen esa ecuación en diferencias. Por ejemplo, para la t igual a 2. Entonces, si nosotros cogemos aquí y sub t menos y, y sub t sería y2, ¿cierto? Menos y2 menos 1 es igual a 1. Y esto debe ser igual a 2. La pregunta es, ¿esto es así? Entonces, sí y solo sí. Y2 es igual a 3. 3, este 3, menos y1 es 1. Y esto es igual a 2. O sea que noten ustedes que efectivamente las soluciones para la sucesión satisfacen la ecuación en diferencias. O en otras palabras, la ecuación en diferencias tiene una solución, esta sucesión. Miremos otro caso, digamos, por ejemplo, t igual a 4. Y así se cumpliría para cualquier t. Ahora, como y(t) es igual a 1/2 de t por t más 1, el término precedente, t menos 1, debe ser y(t menos 1) es igual a 1/2 t menos 1. Y aquí otra vez está t, o sea que tiene que ser t menos 1. Sustituyendo esta sucesión en t menos 1 en el lado izquierdo de la ecuación en diferencias, y(t) menos y(t) menos 1, obtenemos y(t) es, acá, pongámoslo acá abajo, y(t) menos y(t) menos 1. Entonces, ¿esto a qué será igual? Entonces, esto será igual a y(t) es este, menos y(t) menos 1 sería este. ¿Vale? O sea, esto es y(t) y este es y(t) menos 1. Y listo. Entonces, de ahí seguimos operando. Y pues bueno, ya lo que podemos hacer es, observen ahí que podemos sacar factor común, lo que sería 1/2 de ¿qué? De t, ¿no? Aquí está 1/2 de t, está acá, y 1/2 de t está acá. Entonces aquí nos quedaría 1/2 de t. Y dentro, entonces nos va a quedar t más 1 menos t menos 1. Entonces, noten ustedes que la ecuación en diferencias se satisface como nosotros queríamos, ¿ya? Entonces, uno diría, y la ecuación, como para concluir, ¿cierto? Y la ecuación en diferencias se satisface como se quería. Uno podría hacer también un ejercicio adicional. 2. Demuestre, así como lo hemos hecho hoy, que la sucesión cuyo enésimo término está dado por yn igual es una solución de la ecuación en diferencias de n más 1 multiplicado por 1 más yn, eso es igual a yn. A cualquier valor positivo de la constante c. La solución, nos dice la solución, si yn es igual a 1 sobre c más n, entonces yn más 1, vamos a adelantarlo un periodo, n más 1, eso sería igual a 1 sobre c más n más 1. Por lo tanto, el lado izquierdo de la ecuación en diferencias es
Es decir que yn más 1 por 1 más yn en últimas es igual a yn. Noten que esta es la ecuación en diferencias que está acá arriba. O sea que esta sucesión, cuando se reemplaza en la ecuación en diferencias, satisface la ecuación en diferencias. Mírenla, la satisface. Y por eso al final concluimos nosotros. Y por lo tanto, listo. Esa era la forma para solucionar el ejercicio. Ecuaciones en diferencias lineales de primer orden. Hablamos nosotros de ecuaciones en diferencias, es como lo hemos venido tratando. Observen ustedes yn menos 1. Y en ese sentido, entonces, les voy a enseñar dos teoremas. Este teorema está dado para la solución, ¿vale? Entonces nos dice, la solución general de la ecuación en diferencias. Ojo, una ecuación en diferencias de esta forma, yn igual a por yn menos 1, donde hace una constante dada, es yn igual a c a la n. El valor de c está determinado si se da un elemento de la sucesión. Por ejemplo, si se da y sub p, entonces la solución es esta. Por eso decimos que es una constante arbitraria, porque la c depende ¿de qué? De otros factores que en principio también son condiciones exógenas. Por ejemplo, de YP, la A, pues la A ya sabemos de dónde proviene, y la P es igual a N, donde P es igual a N. En este sentido, P es un elemento, podría decirse como de la recursión, o mejor dicho, que Y sub P como si fuera la variable o el valor que toma la variable en algún momento del tiempo. Se le conoce también como unas condiciones, por ejemplo, como una condición inicial. Y ahí ya introduzco otro elemento que hace parte de las ecuaciones en diferencias. Porque si ustedes notan, definitivamente necesitamos para la solución encontrar la C, pero para encontrar la C definitivamente necesitamos una condición inicial para y sub p. Veamos aquí el ejemplo y les hago la reflexión un poco acerca de qué significa esa condición inicial. Aquí en el ejemplo nos dicen, encuentre la solución de la ecuación en diferencias lineal de primer orden, de n-1 igual a menos 0,5 por yn, para lo cual y en 5 es igual a 2, con a igual a menos 0,5 por el teorema 1, la solución general es n igual a c por a, es decir, menos 0,5 a la n, donde c es igual, tenemos a y en un periodo p, entonces 5 por a, pero es que ya los conocemos, elevado a la 5. ¿Y eso a qué es igual? Eso va a ser igual a por lo cual, sustituyendo, c igual a, obtenemos n igual menos 2 a la 6 por ejemplo, 1/2 elevado a la n. ¿Cómo logré entender las ecuaciones en diferencias y cómo logré entender la solución? Más allá de los valores o más allá de la forma, o sea, que aquí está multiplicando, no hay una suma ni nada de eso, yo quiero que ustedes miren algo. Aquí, yn más 1 depende de yn. Y aquí al final, observen que yn depende solo de n, pero n es el tiempo. Y como les dije hace un rato, el tiempo es exógeno, el tiempo nadie lo controla. Fíjense en esto, por favor. Nosotros estamos en un río. Ese río trae una corriente, ¿de acuerdo? Pum, y arrastra las cosas pues en su dirección, hacia donde va el río, ¿no? Hay una pelota y estamos jugando ahí en el río con esa pelota y por alguna razón no falta el Santiago que le pega duro a esa pelota y llega la pelota por ahí a la mitad del río. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo más lógico que va a pasar? Pues que el río se va a llevar la pelota hacia abajo
y todos quedamos viendo un chispero, ¿de acuerdo? Porque pues carajo, ¿y ahora con qué jugamos? Se nos fue la pelota. Pregunta, ¿exactamente dónde podemos coger la pelota? Si nosotros tenemos en cuenta que este es el río, voy a pintar acá con una flecha, va en esta dirección. Y si la pelotica, uno pudiera decir, oiga, es que yo puedo con una ecuación, yo puedo con una ecuación en una ecuación de diferencia, yo puedo decir que la pelotica está acá, pues porque, claro, pues ella depende, digamos, ella está acá, pero claro, ella depende porque ella arrancó acá, ¿no? Entonces yo puedo decir, ah, es que ella arrancó acá y yo sé que ella ya va acá. Entonces yo puedo decir, mire, con una ecuación ella va acá porque arrancó acá, ¿cierto? Y alguien nos podría decir, ah, pero entonces si ya sabemos que va acá, que ella arrancó acá y va aquí en esta parte, pues muy fácil. Pues cuando ella llegue acá, pues ya sabemos que va a llegar ahí porque arrancó acá. Pero no necesariamente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ella llegue acá, hagan de cuenta que este puntico negro es como si fuera este, y por lo tanto es como si volviera ahí, arrancara de ahí, y entonces ya no estaría ahí, sino que estaría acá adelante. Ella está acá y alguien hace una ecuación y dicen, ah, pero ella va aquí. Entonces, con este comportamiento de la pelotica sobre el río, yo puedo decir que cuando ella llegue acá, entonces, ahí la podemos coger. Pero alguien le puede decir, no, eso no es cierto, porque cuando ella llegue ahí, cuando usted diga que ella está ahí, ella realmente va a ir acá, aquí adelante. ¿Por qué? Por la velocidad de la corriente del río. ¿Listo? Entonces, esto que les estoy pintando acá es como la recursividad de la pelotica en el río, ¿no? Es como si ella, yn dependiera de yn-1. Miren, acá vean, es como si la pelotica aquí en este periodo depende del periodo anterior. Entonces uno dice, ah, no, pero es que yo puedo adelantar la ecuación. Yo puedo decir que en n, por ejemplo, yo puedo adelantar esta ecuación un periodo acá con la pelotica y decir que en esta ecuación yo la puedo adelantar y digo, ah, no, es que en n yo ya sé que ella va a depender de esta forma, n+1. Pero va a pasar la misma lógica, o sea, listo, tú la tienes, sabes cuánto es en n, porque depende de n+1, sabes cuánto va a estar en n+1. Pero pues no, pues porque cuando ella llegue ahí, pues ella ya va a estar más adelante. Y cuando tú descubras que ella está ahí, ella va a estar más adelante. Tú creas que ella va a estar ahí y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Eso es una ecuación en diferencias. ¿Sí me entienden? Su comportamiento en el tiempo es recursivo. Entonces uno diría, ah, ¿no tiene solución? Sí, claro que tiene solución. ¿Cuál es? Entonces, matemáticamente, ojo, esa es la belleza de la matemática, que cuando se logra descubrir este comportamiento recurrente, o sea, porque eso sí lo podemos descubrir, ¿no? ¿Cómo lo podemos descubrir? Ah, pues haga mediciones. Entonces uno le dice, bueno, Juan José, a usted le tocó en el primer postre, vaya a ver, listo, se paró en el primer poste, acá, pum. Luego, ¿quién sigue? Santiago, el otro Santiago. Y luego, ¿quién sigue? El otro, listo. Entonces mandamos a personas a diferentes lugares para que lea la pelotica, para que tomemos la distancia entre uno y uno, entre los compañeros, y tomemos el tiempo, ¿de acuerdo? Y así podemos descubrir cuál es la velocidad que lleva la pelotica, la corriente, etcétera, etcétera. ¿Sí ven? Entonces, todas esas variables las podemos descubrir si paramos en cada parte a una de las personas. Teniendo en cuenta esas variables, entonces matemáticamente se puede con esos cálculos escribir la ecuación en diferencias que describe cómo la pelotica se va moviendo en el río, cómo se va moviendo. O sea, podría ser esta ecuación en diferencias, ¿de acuerdo? Y con esa ecuación en diferencias ya descubierta, entonces la matemática es tan linda que ya nos dice que si la pelotica fue tirada acá y la vimos acá, nos dice que la solución va a ser acá, ¿de acuerdo? Ahí exactamente ahí, en el periodo t, en n, usted puede recoger la pelotica, ¿de acuerdo? Exactamente ahí. Exactamente donde la puede recoger, la puede coger, esa es la solución, ¿sí? De esta forma es que uno puede comprender
¿A qué nos estamos refiriendo con ecuaciones en diferencia o ecuaciones en diferenciales? ¿De acuerdo? ¿Y qué significa la solución y qué significa la ecuación realmente? ¿De acuerdo? Entonces, la solución es donde usted puede coger la pelota. Esa es la solución, exactamente ahí. ¿Por qué? Porque ahí es donde la pelotica no depende de las variables del río, ni del tiempo, ni de nada. Ahí son factores exógenos los que determinan que la pelotica esté ahí. Y ahí podemos recoger la pelotica y listo, y volver a jugar otra vez aquí en la parte del río, pero ahora sí con Santiago con más cuidado. Teorema número 2 para encontrar soluciones a diferentes ecuaciones en diferencia. Entonces nos dice, la solución general de la ecuación en diferencias yn por igual a por y a la n-1 más b. Noten que en este caso, ahora tenemos una ecuación en diferencias lineal de primer orden, pero además tiene otro parámetro, que es en este caso la b. Esta era la de arriba, mírenla. Como uno podría pensar, es como una línea, ¿cierto? Como una línea recta, pero en este caso sin punto de corte. Pero pues, no, no es una línea recta, ¿no? Eso es lo que hace. Pensémoslo un poquito así. Y aquí tendríamos la otra, pero como con un punto de corte, podría uno pensar, ¿cierto? Pero no es una línea recta, ¿no? Solamente para asemejar a lo que aprendimos durante muchos años. Esta sería una ecuación en diferencias con un elemento adicional, que es el AB. Aquí, A y B son constantes dadas, ¿vale? De donde A es, aquí nos dice con A diferente de 1. Y en ese caso, entonces, para A diferente de 1, solución es esta, que ustedes ven acá. Sería yn igual a c por a la n menos b sobre a menos 1. Noten ustedes por qué necesitamos que a sea diferente de 1. Si no, sería indeterminada la solución. C es la constante arbitraria, de la cual ya hablamos. Por supuesto, necesitamos entonces calcular el valor de C. En este caso, C está determinado si se da un elemento de la sucesión. Ya sabemos cuál es, YP. En este caso, YP es la condición inicial, entonces va a ser esta. C igual, la solución para C, ¿no? A partir de la condición inicial. C igual a la menos P por Y sub P más B sobre A menos 1. En particular, si se conoce Y sub 0, cuando hablamos de Y sub 0, lo que nos quiere decir entonces es que es como si estuviéramos en t igual a 0, o sea, es como si estuviéramos en el periodo de inicio. Tendríamos nosotros, bueno, TP o n igual a 0, en este caso P igual a 0, tendríamos que la solución entonces sería C igual a Y sub 0 más B sobre A menos 1. Pues tiene mucho sentido porque es como si A estuviera elevada a la menos 0, o sea, fuera 1, ¿no? Estaría esto, lo que está dentro del paréntesis. En caso tal de que A fuera igual a 1, o sea que en principio uno dirá, oh, ojo, esto es indeterminado acá, así como está es indeterminada esta solución, no quiere decir de que no tenga solución la ecuación, ¿no? O sea, la ecuación tiene solución, que sería esta. A igual a 1, la solución general estaría dada por esta expresión. Yn igual a y sub 0 más n por b. Vamos al ejemplo. Y nos dice, encuentre la solución de la ecuación en diferencias. Esta que ustedes ven acá, yn menos 2, yn menos 1 igual a 3, con condición inicial y1 igual a 5. Bueno, como ustedes notarán, esta ecuación pues es de la forma que aparece aquí en el teorema número 2. ¿Ya? Está yn menos 1 y está b. Donde b, pues como ustedes podrán notar, es 3 y a, en este caso, bueno, en este caso, si uno lo pasa al otro lado, A sería igual a 2, ¿no? Entonces, aquí tendríamos lo siguiente. Como A es igual a 2, aunque yo creo que para que ustedes lo recuerden, podríamos decirlo así. Esta ecuación, no, nótese, esta ecuación es el tipo que aparece en el teorema 2, por lo cual, coma, A es igual a 2 y B, ese sí sería igual a 3. Solución es yn igual a c a la n por menos b, perdón, sobre a menos 1.
esta realmente sería la solución. Miren que nos quedan solamente dos términos. Este término de acá y este que está restando acá. Y nos queda pues ya la solución de la ecuación. Ya solamente queda dependiendo de n y ya todo lo demás es conocido. Aquí solamente depende en qué momento del tiempo estemos y ya encontramos la solución a la ecuación en diferencias. Vamos a hacer este ejercicio ahora. Un ejercicio un poco más económico o con datos económicos, pero usando de fondo la matemática y esta matemática discreta, economía discreta que estamos usando, o dinámica discreta que estamos usando. Una pequeña compañía constructora desea pedir prestado a un banco para expansión de sus operaciones. El banco cobra interés al 1% mensual sobre el saldo insoluto del préstamo, o sea, lo que queda haciendo falta, ¿no? Y exige que el préstamo se liquide en 24 pagos mensuales, como quien dice 24 cuotas. La compañía estima que puede permitirse pagar el préstamo a un ritmo de 1.500 pesos mensuales. ¿Cuál es la cantidad máxima que pueden pedir prestada? Sea Y sub n, ojo, empezamos ya a identificar las variables, sea Y sub n, el saldo insoluto, como para usar las palabras que aquí tenemos, ¿de acuerdo? O sea, como ese saldo, pues, de la deuda, inmediatamente después del enésimo, como el préstamo se liquidará en 24 pagos, ¿cierto? O 24 cuotas, es necesario que 24 igual a 0. También una ecuación en diferencias, balance después de n pagos. O sea, ¿cuánto dinero nos queda después de pagar 2, 3, 4, 5 cuotas? Ese va a ser el balance después de n pagos, ¿de acuerdo? Y eso es igual entonces a el balance después de n-1 pagos. Listo, entonces lo que queremos es describir o deducir una ecuación en diferencias aquí como un poco en términos charlados, ¿de acuerdo? Charlados antes de ponerlo en término matemático. Tenemos nosotros que el balance, ojo, cuando hablamos de balance es como el préstamo después de la cuota n, ¿de acuerdo? Algo así. O sea, balance después de n pagos. Mejor dicho, la plata que usted debe después de haber pagado la última cuota. Eso es balance después de n pagos. Ese dinero que usted debe después de pagar la última cuota, ¿cuál es? Pues es el balance después de haber pagado la cuota anterior más el interés. Recuerde que cada mes, cada cuota tenemos que pagar un interés menos un pago. Entonces uno diría, YN va a ser el balance después de los N pagos. Algo así como que este es el dinero que estamos debiendo. Debería haber hecho pagos hasta ahí, hasta N. Este dinero que todavía debo es igual al dinero que debía en la cuota anterior, más el interés que tocó pagar por el dinero que debía hasta hasta antes de pagar la última cuota, que sería 0,01. El interés es el del 1%. Y a esto pues tengo que restarle los 1.500 que pagué. Por eso aquí es un pago. ¿Vale? Entonces observen ustedes que aquí tengo, oh, genial, tengo una ecuación en diferencias, como me enseñaron en economía matemática, ¿verdad? Lineal, de primer orden, n-1, n-1, de primer orden. Esta es una ecuación lineal, ecuación de diferencias lineal de primer orden. Ahí está. ¿De dónde proviene? De un problema matemático. Esto, como hay dos términos semejantes y suman, entonces se puede escribir de esta manera. yn-1 está acá y aquí también está yn-1. Entonces lo sumo, ¿no? 1 más 0,01, pues me da 1,01. n-1 menos 1.500, que tiene la forma general al teorema 1 o al teorema 2. Teorema 2 con las constantes a igual a 1,01 y b es igual a menos 1.500. Bueno, a y b serían esas constantes que están allí, que serían estas. Entonces, por lo tanto, la solución es Yn. Y vamos
en la ecuación, ¿de acuerdo? Pero noten que de esta ecuación todavía nos falta determinar C. Para determinar C, como les enseñaba hace un ratico, o les decía hace un ratico, necesitamos la condición inicial, ¿sí? Entonces, en este caso, para determinar C, debemos usar la condición de 24 igual a 0. Es decir, después, es decir, cuando se termina de pagar en el periodo n igual a 24. Ahora, sustituyendo este valor en solución anterior para yn es igual a c por 1.01 elevado a la n, pero entonces a la n, este es 24, aunque acá tendríamos que colocar de una vez 24, ¿no? O sea, y24 igual c a la n de 24, 0 de la 24 menos 150.000. Eso es igual a 0. ¿Qué hay que hacer de ahí? Pues lo que tendríamos que hacer entonces es despejar esta c. Ok, entonces en este caso, sustituyendo el valor de C, tenemos que yn sería igual aquí. La pregunta es, ¿cuál es la cantidad máxima que puede pedir prestada? Entonces, en ese caso, lo que nos están diciendo es, ¿cuánto sería el dinero que usted debería de prestar antes de que arranque todo? ¿Cuánto es lo máximo que usted puede prestar antes de que arranque todo? O sea, en otras palabras es, ¿cuánto usted puede prestar? Ahora, ¿cuándo usted puede prestar el dinero? Usted no lo va a prestar al final del periodo, pues no tiene sentido. Usted tiene que prestarlo es que cuando arranca el periodo. Como estamos interesados en determinar cantidad inicial del préstamo antes del primer pago, y sub 0, debemos emplazar n igual a 0. Nos interesa es y sub 0. Entonces, n igual a 0 sería y sub 0 igual a 150.000 por 1 menos 1,01 a la 0 menos 24. Esto va a ser igual a 150.000 por 1 menos 1,01. Quedaría entonces a la menos 24. Por lo tanto, el préstamo máximo que la compañía puede obtener es de 31.865,08 pesos. Ese es el préstamo máximo que puede obtener la compañía para en 24 meses liquidar el préstamo pagando cuotas fijas de 1.500 pesos mensuales.